Señoras y señores, muy buenos días. Para mí es un gusto saludarla. Bienvenida a la novena versión de Colombia Genera, el evento en el que la ANDI habla de petróleo, energía, minería y gas. Este será un espacio en el que empresarios y miembros del gobierno presentarán sus perspectivas con miras a que el sector minero energético sea protagonista en la reactivación económica del país. Por supuesto, agradecemos a todos nuestros patrocinadores y expositores por hacer posible este evento. Muy bien, durante el último año, la ANDI ha llevado a cabo una importante gestión por el desarrollo social, empresarial y económico que compartimos en el siguiente video. Este año hemos sido testigos del poder transformador de los lazos fuertes, las ideas innovadoras y la resiliencia para enfrentar juntos tiempos inciertos. Como lo hemos hecho por 76 años, queremos seguir escribiendo esta historia mientras sumamos esfuerzos, conectamos a los líderes del futuro y proponemos soluciones y oportunidades para consolidar caminos de progreso económico, social y ambiental en el país. Por eso en este informe de gestión queremos compartir algunos de nuestros logros obtenidos en el último año, motivados por nuestra mega de hacer de Colombia uno de los países más competitivos de la región. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en los 8 pilares de la estrategia, alcanzando más de 600 logros que obtuvimos en un trabajo articulado con las empresas, el gobierno nacional, gobiernos locales y aliados. En total fueron 89 logros nacionales, 77 regionales y 143 sectoriales, sumados a los más de 300 durante la crisis generada por el COVID-19. Estos son algunos de ellos. Pilar 1. Reposicionamiento del papel de la empresa. Hemos llevado el mensaje del empresariado a través de medios de comunicación y redes sociales. Alcanzamos a más de 15 millones de personas con la campaña Todos Somos Empresa, produciendo y publicando contenidos para el reposicionamiento del sector privado. Creamos la cátedra Empresa y Sociedad para fortalecer la relación entre la academia y el sector empresarial. Y avanzamos en la Estrategia Nacional de Equidad de Género, en coordinación con la seccional Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, a través de varias iniciativas. Realizamos 3 Vamos Colombia, en Guapi, Maicao y Apartado, impactando alrededor de 2.500 personas. Publicamos el estudio Panorama de la Gestión Social de 500 Empresas en Colombia, que evidencia la inversión social de las compañías en 2019, superando los 3 billones de pesos. Conformamos la Mesa Más La Guajira, impulsando el relacionamiento del sector privado con el territorio en pro del desarrollo económico y social del departamento. Pilar 2. Crecimiento de los sectores. Realizamos la segunda gran rueda de negocios del sector minero energético, metalmecánico, aeronáutico y astillero, en la que participaron más de 30 empresas compradoras y se dieron 180 citas de negocios. Lideramos estrategias para la transformación digital de las empresas con 9 talleres en 8 ciudades y más de 274 trabajadores formados. Hicimos parte del Coding for Kids y el programa piloto de Code.org para el aprendizaje en programación de niños entre los 5 y 12 años. Pilar 3. Competitividad. Firmamos e hicimos constante seguimiento a los pactos por el crecimiento económico con el gobierno nacional. Realizamos el informe Balance 2019 y Perspectivas 2020, en el que hicimos un recuento de lo ocurrido en la región y en el mundo en materia económica. Impulsamos el reconocimiento del monto del certificado de desembolso tributario CERT a empresas petroleras en 2019 y el decreto 798 de 2020 con el objetivo de otorgar el certificado CERT en esta vigencia. También promovimos iniciativas para el fortalecimiento y continuidad de las empresas en sus operaciones de comercio exterior. Acompañamos con éxito al Comité Cerámico y Empresas Ladrilleras en el proceso de salvaguardia para la cerámica plana frente a Ecuador. Hicimos parte de una nueva política nacional para impulsar la innovación en prácticas educativas por medio de tecnologías digitales. Participamos en la formulación de política pública con la finalidad de seguir avanzando en la construcción de un país digital. Pilar 4. Formalización y control de ilegalidad. Hicimos parte del Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Técnica con el Instituto Colombiano Agropecuario, que busca simplificar trámites y contribuir a la transformación digital en el sector para los próximos años. Promovimos avances en facturación electrónica y devolución automática de impuestos, contribuyendo de esta manera al control de la ilegalidad y a la disminución de costos. Avanzamos en la Alianza Latinoamericana Anticontrabando ALAC, que reúne a 15 países en torno a buenas prácticas, regulación y metodologías para combatir el comercio ilegal en la región.
Pilar 5. Desarrollo social y sostenibilidad. Impulsamos el proyecto de Visión 3030, la iniciativa de responsabilidad extendida del productor más representativo del mercado nacional, y participamos en las acciones territoriales de recolección y aprovechamiento de residuos. Fortalecimos el Grupo Retorna, iniciativa sombrilla de programas de postconsumo para 134 compañías con más de 5.000 puntos de recolección. Impulsamos la iniciativa Gestión Corporativa del Agua, El Agua Nos Une, de la que hacen parte 28 compañías y 13 cadenas de valor en 7 regiones del país. Promovimos el Pacto Nacional para robustecer la información sobre biodiversidad desde el sector empresarial. Por medio de la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo, fomentamos un esquema de monitoreo regional entre instituciones ambientales y empresas de hidrocarburos vinculadas. Asimismo, estuvimos presentes en la estrategia Biodiversidad y Desarrollo en la Sabana de Bogotá, con esfuerzos colectivos para gestión a nivel de cuenca. Realizamos el Congreso de Cambio Climático y Transición Energética para adoptar las mejores prácticas en manejo de agua y energía en las compañías. Y dentro de nuestra estrategia de arquitectura social, acompañamos a 28 empresas inspiradoras que asumen los desafíos sociales y la inclusión como parte integral de su negocio. Desarrollamos el Informe Nacional de Empleo Inclusivo, en el que registramos el panorama de la educación y los ecosistemas de empleo en 64 territorios del país, y como parte de este trabajo, otorgamos con orgullo el sello Empresa Incluyente a 9 empresas colombianas. Pilar 6. Certidumbre jurídica. Participamos en las mesas de trabajo para la estructura del nuevo estatuto aduanero requerido para la construcción de los futuros sistemas informáticos de la DIAN. Publicamos el tomo 2 del Manual sobre Relaciones Laborales y Colectivas. Impulsamos la reglamentación de las declaraciones de importación que generan pago en cero, representando beneficios en tiempo y costo para las empresas. Presentamos nuestras propuestas durante el proceso de demanda de nulidad del decreto por medio del cual se delimita el territorio de los pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Participamos en la expedición del COMPES 3975, que establece la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Pilar 7. Internacionalización. Estuvimos presentes en el segundo encuentro del Consejo Empresarial Colombia-Estados Unidos y en el Comité Estratégico Colombia-Francia. Participamos en los procesos de negociación que adelanta Colombia con Japón, los candidatos a estados asociados de la Alianza Pacífico y la iniciativa sobre mercados estratégicos. Apoyo a la internacionalización empresarial a través del fortalecimiento del capital humano de la Alianza del Pacífico. Asesoramos a más de 100 empresas en su estrategia de internacionalización por medio de protocolo de asesoría internacional. Pilar 8. Innovación y emprendimiento. Realizamos la tercera versión del Ranking de Innovación Empresarial de Colombia, en el que contamos con la participación de 332 empresas. Realizamos la 15ª versión del Premio Andy a la creación de empresa, para reconocer a las empresas que inspiran emprendimientos dinámicos en innovación en el país. Desarrollamos la jornada empresarial Andy del Futuro con el presidente de la República para construir un diálogo frente a los retos de emprendimiento en Colombia. Avanzamos en la estrategia de innovación Más País para fortalecer la innovación de las empresas y aportar al desarrollo de las regiones. Fomentamos el Plan Padrino de Innovación, un programa pensado para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Realizamos diversas ruedas de negocios de innovación en Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Sumamos distintos logros alrededor de la gestión de Andy del Futuro, en el que le apostamos a los encuentros de relacionamiento y formación permanente para los emprendimientos del país. Finalmente, asumimos con determinación el desafío que ha representado para el país el COVID-19. Durante este tiempo, el equipo de la Andy en pleno ha redoblado esfuerzos con el fin de responder a los requerimientos de nuestras empresas y apoyar a las necesidades más urgentes del país. Tomamos la vocería para adelantar distintas acciones en favor del sector empresarial y su comportamiento frente a la pandemia. Brindamos acompañamiento a nuestros afiliados por medio de distintas estrategias para mitigar los efectos de esta coyuntura. En ese sentido, seguimos propiciando encuentros y eventos virtuales para el intercambio de experiencias en el gremio, con 36 webinars que convocaron a más de 10.500 asistentes y tuvieron 3.500 visualizaciones posteriores. Unimos esfuerzos con la Policía, el Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa para adelantar varias gestiones en medio de la crisis. Hemos promovido medidas en materia laboral, comercial, tributaria, social y ambiental con el objetivo de minimizar el impacto provocado por la emergencia sanitaria.
También desarrollamos desde el CESLA una herramienta interactiva para consultar la normatividad emitida desde las ramas ejecutiva, judicial y legislativa. Además, al enfocar nuestra comunicación en pilares como desarrollo social y sostenible, salud y crecimiento económico, hemos evidenciado efectos positivos frente al primer trimestre de 2020. Lideramos la campaña Unidos Somos Más País, con iniciativas como Inspiramed, un proyecto para el desarrollo de ventiladores mecánicos de bajo costo, el Bono Solidario, con aportes en efectivo para la población vulnerable, la dotación de unidades de cuidados intensivos, intermedios y respiratorios, el apoyo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el voluntariado Vamos Unidos, una campaña desarrollada al interior de las empresas, medios y respiratorios, el apoyo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el voluntariado Vamos Unidos, una campaña desarrollada al interior de las empresas, las familias y otros actores relevantes. El reto Cascos de Vida, liderado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en alianza con la Presidencia de la República, la Universidad EAN y Makers Colombia. Las cabinas Aerosol Box para proteger al personal de la salud. El Marketplace Unidos Somos Más País, en alianza con la W Radio Colombia. La Liga de Rescate, una iniciativa para preservar la continuidad de las empresas. La campaña Apoyo la Empresa Nacional, para preservar las empresas que creen, invierten y producen en el país, estimulando la creación de nuevas oportunidades para los trabajadores colombianos. Y la campaña Colombia Arranca Seguro, para generar conciencia sobre nuestro papel en la mitigación de los impactos del COVID-19. Con estas y más acciones, en la ANDI continuaremos trabajando con optimismo y compromiso por la reactivación económica y la consolidación de un país unido, equitativo, reconciliado y resiliente en momentos de crisis. De este evento en nuestra página web y en nuestras redes sociales, también en el stand de la ANDI de la muestra comercial y en las pantallas laterales de este auditorio. Y en las pantallas de instalación de este encuentro se va a dirigir a ustedes el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, quien presentará el panorama y los retos del sector minero energético del país. Doctor Bruce, muy buenos días, bienvenido, adelante. Sí, muchas gracias Marta. Buenos días a todos, qué bueno poder tener la oportunidad en este momento de dirigirme a ustedes. Qué bueno que podamos hacer este tipo de encuentros, así sea en esta nueva versión. No es el primero que hacemos en la ANDI, seguramente ustedes recuerdan, hicimos el evento de puertos y de zonas francas y logística, también hicimos el SEC, nada más ni nada menos, nuestra gran Asamblea Nacional bajo esta modalidad, y hoy estamos en Colombia generando optimismo, generando reactivación, generando oportunidades realmente para el empresariado colombiano que son sinónimo de oportunidades para los trabajadores y para las familias colombianas. Le quiero dar un saludo al doctor Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, que se encuentra con nosotros el día de hoy. Ahora no puede estar aquí por el tema del distanciamiento, pero ahora lo tendremos con su presentación. A la viceministra Carolina Rojas. Quiero saludar también a directivos de otros gremios que nos acompañan. Está con nosotros también Juan Camilo Nariño, presidente de ACM, Asociación Colombiana de Minería. Felipe Márquez, presidente de Anglo Gold Ashanti. Tenemos adicionalmente pues una gran cantidad de personas además que están trabajando y que están haciendo cosas en este momento por Colombia. Tenemos de hecho en este momento, al mismo tiempo que estamos haciendo este ejercicio, tenemos una rueda de negocios liderada por Ecopetrol y por todo el grupo de empresas que son parte de Ecopetrol. Son más de 30 empresas que están en este momento aquí reunidas en este momento en nuestra plataforma virtual con compradores. Estamos buscando que se puedan concretar negocios. Tenemos más de 80 empresas vendedoras, y los compradores son las empresas de Ecopetrol, vendedoras que le están ofreciendo sus productos a Ecopetrol. Tenemos en este momento coordinadas y ya concretadas más de 3.200 citas que están buscando que podamos hacer encadenamientos al interior de esa industria, buscando que Ecopetrol, gran líder nacional en el sector, sea un buen comprador, buscando proveedores en Colombia. Le doy un saludo a Jaime Concha, nuestro vicepresidente de Minería, Energía y Hidrocarburos también, a los medios de comunicación que nos acompañan en este momento, a todo el equipo de la ANDI, a los afiliados, etcétera. Efectivamente, la presentación del día de hoy voy a hacer varias cosas. Voy de alguna forma a dar
un panorama, digamos, realmente de lo que estamos viviendo en este momento en Colombia, lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico, cómo ha venido evolucionando la situación, cómo la vemos, cómo creemos que se puede realmente generar una reactivación importante para nuestro país. Sin duda se trata de momentos decisivos para nuestra nación. Realmente hemos sido puestos a prueba, la totalidad de nuestra generación está en este momento siendo puesta a prueba en el sentido de que tenemos la responsabilidad de salir de esta crisis lo mejor librados posibles, lo antes posible, en las mejores condiciones, dejándole el mejor legado a las próximas generaciones. Seremos seguramente incluso calificados por la forma como reaccionamos durante estos momentos de crisis. Este fue el momento, digamos, que nos tocó trabajar de manera que sin duda alguna estamos hablando de momentos decisivos. Dentro de ese reto grande que tenemos, sin duda alguna la reactivación jugará un papel fundamental y vamos a hablar un poco de ello. Luego, después de esta primera parte, hablaré un poco de la importancia del sector minero energético en Colombia, lo que significa realmente para nuestra economía, lo que significa para nuestras finanzas públicas, para las finanzas empresariales y también para el beneficio social del país. Y luego hablaremos un poco de los retos que tenemos para el sector. Yo diría que el primer mensaje que quiero dejarles está resaltado en este slide. La reactivación realmente es un reto de la totalidad de los colombianos. Es un reto que deben sentir, digamos, en carne propia los medios de comunicación, por supuesto los empresarios, por supuesto el gobierno nacional, los trabajadores, los ciudadanos, la academia. Es un reto de todos. Y es un reto que se presenta además en una situación especialmente diría compleja, no solo por el COVID en términos internacionales. Ustedes pueden ver cómo tenemos en este momento varias cosas que están cambiando. Vemos como, por ejemplo, por un lado tenemos toda la coyuntura relacionada con el tema del petróleo, todo lo que sucedió entre Rusia y Arabia Saudita por allá en el mes de abril, en el mes de marzo y mes de abril, que terminó bajando los precios a niveles insospechados y que sin duda alguna para un país como Colombia, que produce un poco más de 800.000 barriles días, tiene una importancia, diría yo, de gran tamaño. Luego además están pasando cosas, por ejemplo en Europa se está trabajando en este momento en nuevas formas energéticas. El Reino Unido con su Brexit propuso renegociar algunos tratados de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio con Europa ha sido para ellos, digamos, un reto gigantesco ante una situación inclusive caótica en términos comerciales. En América Latina tenemos una situación que está trazada además o está marcada por actividad política y por actividad social gigantesca, pero que también tiene que ver con lo que ha venido sucediendo en países como Bolivia ayer o lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Vienen nuevas elecciones, algunas de ellas, digamos, están siendo en este momento cuestionadas, especialmente en Venezuela. Ustedes vieron toda la forma como México reaccionó al COVID y cómo ha venido reaccionando a las actividades económicas, en fin. Pero yo diría que de alguna forma lo que tenemos que pensar en este momento es que tenemos una gran cantidad de oportunidades, entendiendo además que la minería misma se está en este momento planteando se está planteando retos importantes en términos de transición energética. Van a pasar muchas cosas y vamos a ver un poco de ello de aquí en adelante. Desde el punto de vista, digamos, de crecimiento económico, ustedes pueden ver este gráfico que aparece aquí. Aquí aparecen como 4 grupos de economías. Aparece en el color rosado, fucsia, la economía mundial, Colombia amarillo, el naranja son las economías minero-energéticas y América Latina aparece en un color más parecido como al moradito. Y ustedes ven lo que sucedió. Realmente la caída, digamos, en términos de capacidad de producción es inmensa. La caída esta fuente es Fondo Monetario Internacional, la caída, digamos, en el año 2020 genera realmente un valle muy grande y pues dependerá de muchos imaginarse cómo va a ser el crecimiento, dependerá de muchos factores imaginarse cómo va a ser la recuperación, pero ustedes se dan cuenta cómo Colombia, que venía creciendo más que todos estos 3 grupos de economía, pues en realidad cae porcentualmente un poco más de lo que crece, de lo que cae, por ejemplo, la economía mundial y el reto que tenemos por delante en términos de generar nuevas situaciones, de generar nuevas oportunidades, pues es inmenso, quizá mayor que el de muchos otros países, porque realmente el golpe que ha recibido nuestra economía también ha sido mayor. Los mercados de valores, ustedes lo conocen, los mercados de valores accionarios
han venido teniendo grandes pérdidas, quizá con muy pocas excepciones, con excepción, por ejemplo, de lo que ha sucedido en el Shanghai Composite de China en términos accionarios y en el índice del Nasdaq, que es el índice de compañías tecnológicas, ustedes saben, o con alto contenido tecnológico de las bolsas de valores norteamericanas, no así en el Dow Jones, pero vean las otras bolsas. La bolsa nuestra ha tenido en el índice Colcap una caída de cerca del 30% hasta ahora, lo que de alguna forma nos da una alerta alrededor de lo que está sucediendo verdaderamente en el sector hoy en día. Algunos otros indicadores importantes, por supuesto, el precio del petróleo, el precio del carbón, el precio del oro y el precio del cobre, en donde quiero, por supuesto, detenerme especialmente en el precio del carbón, que es el que aparece en su pantalla en la esquina izquierda arriba. Ustedes se dan cuenta cómo realmente hubo una caída que nos condujo incluso a niveles de 9.1 dólares por barril, lo cual era absolutamente impensable. Estoy hablando del Brent, porque como ustedes saben, el WTI en un día en particular tuvo inclusive precios negativos y hoy en día estamos en niveles parecidos mucho más a 41 dólares, casi 42 dólares, entendiendo una cosa muy importante, entendiendo que las proyecciones, además con las cuales estamos trabajando en este momento y con las cuales el gobierno nacional está trabajando, suponen que va a haber una recuperación en los precios del petróleo. Y hay que ver realmente qué sucede con ello. Hoy hay reunión de la OPEP. Ustedes saben que es posible, digamos, que haya una presión de Rusia, especialmente para que haya la incorporación de 2 millones de barriles adicionales al mercado petrolero, lo que hay que manejarlo con guantes en el sentido de que tenemos que entender realmente cuál va a ser el efecto sobre el precio. Pero el hecho es que las proyecciones están hechas con 52 dólares, lo que de alguna forma, digamos, supone que efectivamente ese mercado se va a recuperar. Seguramente basándose en la idea de que la demanda que cayó tanto se tiene que recuperar también. Desde el punto de vista de tasas de cambio, fíjense ustedes lo que ha venido sucediendo. Aquí lo que se está mostrando es el cambio en la tasa de cambio, es decir, la devaluación. Y en la devaluación, digamos, comparando el año 2019, luego el dato de enero-febrero y luego sí el dato de enero-octubre. Y vean ustedes cómo la moneda más devaluada de lejos, digamos, ha sido el real brasilero con una devaluación de cerca del 39%, poco más del 39%, pero luego el peso colombiano ha tenido una devaluación importantísima, que alcanza niveles de 17%. Luego ahí hay otras monedas que aparecen, está pues la libra esterlina, está el euro, que inclusive ha tenido una reevaluación durante este periodo, está las monedas chinas, la moneda peruana, el peso chileno con el 6.1%, en Perú tuvo a su vez una devaluación del 8.1%. Esto demuestra un poco lo que ha venido sucediendo en balanza cambiaria en nuestro país y por lo tanto en balanza comercial. Como todos sabemos, Colombia ha tenido una importante caída en términos de exportaciones que la vamos a ver ahorita. Hay que decir que Colombia venía bastante bien, Colombia se venía comportando mucho mejor que el resto de mercados, inclusive que el resto de mercados latinoamericanos o mercados similares de nuestra región. Infortunadamente, y por eso le pusimos este título a este slide, la verdad es que la pandemia frenó en seco una dinámica que veníamos representando y que veníamos registrando en Colombia durante el año 2019 sin duda, pero también durante enero y febrero del año 2020. Y ustedes se pueden dar cuenta, yo tradicionalmente trato de mostrar este gráfico que realmente lo que trata de representar es no solamente las cifras, digamos, en 2 meses, en 3 meses, en 12 meses, sino que trata de entender la economía en términos un poco más macro. Por eso me gusta compararnos con el año 2000, me gusta compararnos con los últimos 20 años, qué ha venido pasando. Y ustedes se dan cuenta como, por ejemplo, si uno comienza leyendo arriba a la izquierda y luego baja por esa columna y luego nos trasladamos a la derecha, ustedes pueden ver, por ejemplo, en términos del Producto Interno Bruto. En el año 2000 teníamos un Producto Interno Bruto que era de cerca de 96 billones de dólares. La economía colombiana cierra el año 2019 con un Producto Interno Bruto de 264 billones de dólares. El crecimiento fue inmenso, 3.4 veces. Eso le da un poco la idea a ustedes en 20 años Colombia qué logró hacer, además sin ningún año de caída. Pues bien, hay que decir que cuando vemos el dato del año 2020, por primera vez se presenta una caída muy importante, una caída del 7% en el Producto Interno Bruto. Este cálculo para efectos de quien lo quiera analizar está hecho con una tasa de cambio promedio de 3.770 dólares. El per cápita, que también en el año 2000 estaba en 2.387 dólares, sube hasta final del año 2019 a 6.421 y perdemos
un dato importante o registramos un dato importante de pérdida llegando a 5.261 durante el año 2020. En inversión nos pasa un poco lo mismo. Habíamos logrado inclusive en algún momento llegar a que la inversión fuera cerca del 28% del Producto Interno Bruto. El año pasado fue del 22.2%, en el 2000 era de 13% y fíjense cómo va a caer al 20%. Inversión extranjera directa, exportaciones de bienes y servicios y el número de ocupados ha caído fundamentalmente por la caída, digamos, en la actividad económica. No me voy a detener ahora a hablar de esto porque más adelante tengo un slide que tiene que ver con ello. Este es el dato de crecimiento. Fíjense ustedes lo que hemos tenido. Realmente cuando uno ve, digamos, el perfil de Colombia en estos 20 años, pues uno sí se encuentra, digamos, evidentemente con una situación mucho más lamentable, digamos, de lo que todos hubiéramos podido imaginar, mucho más lamentable de lo que todos hubiéramos podido prever con esta caída del 7.4%. El 7.4% está reflejado, digamos, por sectores así. Ha habido una caída, el sector que más había caído, que más ha caído, digamos, fue el sector de construcción, a pesar de que ya tenemos afortunadamente unas cifras significativamente mejores en construcción, y hay que registrarlo, y hay que decir que el gobierno nacional, con su política de subsidios de los dos estilos, para la vivienda no BIS y para la vivienda BIS, en cada uno de ellos con 100.000 unidades, digamos, subsidiadas y apoyadas, ha realmente tenido un efecto importantísimo y hoy en día, el dato de construcción es un dato que es significativamente mayor. Este es el dato del DANE del primer semestre del año 2020. Hay que aclararlo, porque hoy en día tenemos un dato mejor. Industria cayó el 13%, comercio el 16%, minería el 16%, el 12%, perdón, y crece el sector financiero, crece administración pública, crecen otros servicios y crece el sector agropecuario, lo cual además es una muy buena noticia para el campo colombiano. Ahora, ¿dónde tenemos un reto importante? Tenemos un reto gigantesco, sin lugar a dudas, en el tema del comercio internacional. Las exportaciones han caído en forma muy importante. Por supuesto, el comercio internacional ha caído, no ha caído tanto realmente. El comercio internacional, inclusive en algunas cifras, se encuentra entre el 0 y el 3%. De crecimiento cuando traía, digamos, realmente una dinámica mucho mayor. El año 2019 todavía ha tenido también un dato del 6%, del 0%, perdón, pero para Colombia lo que tenemos es una caída del 24.3%, en donde sin duda alguna, digamos, cuando uno mira los cuatro sectores, carbón ha tenido una caída del 20%, petróleo el 47%, café por su parte creció y las exportaciones industriales decrecieron el 12.2%. Pero aquí tenemos entonces una muy buena explicación de por qué han caído tanto. Hemos tenido sin duda alguna, dada la importancia del sector petróleo y del sector carbón en Colombia, también del industrial, digamos al final un dato que termina generando un decrecimiento. Hay que decir, en todo caso, que dentro de la crisis, o a pesar de la crisis, hay algunos indicadores que han venido mejorando. Y tenemos que registrarlo porque además la responsabilidad que tenemos todos hoy en día es una responsabilidad de lograr generar con optimismo mejores condiciones para la economía colombiana. Solo con optimismo se sale de las crisis, solo con sueños se sale de las crisis, solo con ilusión se sale de las crisis, solo con verdadero convencimiento se sale de las crisis. Es responsabilidad de todos buscarnos esos espacios en los cuales podemos soñar, buscarnos esos espacios en los cuales podemos crear nuevas oportunidades. Tenemos que hacerlo, no es una elección, es la única forma por la cual esta generación va a poder salir a sacar adelante este problema. Algunos datos, fíjense ustedes, durante la Semana Santa tuvimos nosotros, en el caso de demanda de energía, durante la Semana Santa tuvimos el peor, digamos, o la peor caída o la mayor caída en términos de consumo energético y de demanda de energía. Tuvimos una caída del 19%. Pues bueno, hemos venido afortunadamente, digamos, recuperándonos en términos de, esta es la comparación con el año anterior, pero hemos venido recuperándonos en términos de demanda hasta el punto de que ya estamos hablando de una caída de solo el 5.6%. ¿Es bueno el 5.6%? ¿Negativo? No lo es, pero es definitivamente la muestra de una tendencia que ha venido corrigiendo una situación que se está en este momento registrando mejoras. Cuando vemos el gas natural, tenemos, digamos, la serie que ustedes ven aquí y la hemos separado en dos. Hemos separado el gas natural relacionado con industria y el gas natural relacionado con el resto de actividades del país. Y como ustedes se dan cuenta, en la segunda semana de abril tuvimos el pico negativo de demanda de gas natural con una caída del 34%. Pues bien,
hemos venido también aumentando y hemos venido mejorando y se han venido presentando, quizá por la escala de la gráfica, quizá por tener las dos líneas, no se nota tanto la pendiente de cómo ha mejorado, esa línea amarilla no es muy horizontal, realmente pudiera ser con una pendiente mucho mayor, pero aparece con una caída del 8%, y ustedes allí pueden darse cuenta un poco de lo que está registrando la demanda de este producto en particular. Y cuando le hacemos un seguimiento, digamos, a la economía durante el año 2020, lo separamos además entre actividades primarias, secundarias y terciarias, entendiendo que agricultura y ganadería, etcétera, están en el primer grupo, secundarias, industria y manufacturas, y tercero tenemos terciarias, donde tenemos servicios, energías, suministros de servicios públicos, de acuerdo con el DANE. Y ustedes ven ahí mes a mes, vemos cómo efectivamente los negativos, por ejemplo, en secundarias fueron muy grandes durante la segunda semana que fue el segundo mes que fue el mes de abril, y hemos venido registrando también mejorías paulatinas. Todavía estamos en datos negativos, todavía tenemos registros negativos, pero se han venido generando mejoras paulatinas. Este es definitivamente, yo diría, el gráfico con el cual tenemos que nosotros generarnos nuestros mayores retos de aquí en adelante, el de generación de empleo. La generación de empleo, sin duda alguna, digamos, se ha convertido en nuestro reto. Hemos tenido niveles de desempleo que han venido siendo, pues, definitivamente los mayores en muchísimos años, pero sobre todo con unos cambios muy dramáticos. La caída fue muy acelerada, digamos. Ustedes ven cómo traíamos en marzo o en febrero, digamos, hablemos de febrero, un dato del cerca del 12%, en marzo ya bajamos al 13%, abril 12%, mayo 12%, en junio ya nos disparamos al 19%, julio el 20%, y en agosto estamos hablando del 16%. Pero este análisis no es completo si no tenemos en cuenta además la tasa de participación, es decir, cuánta gente realmente estaba buscando empleo y cuánta gente realmente estaba en condiciones de sentirse, digamos, activamente en condiciones de querer trabajar. Por eso hemos incluido, digamos, tres formas de verlo, y es el dato de ocupados, y vimos cómo los ocupados cayeron en 5.371.000 personas en el mes de abril, y en este momento ha venido disminuyendo, y en este momento estamos en que los ocupados tienen una caída, digamos, de 2.419.000 personas. Es un dato, pues sin duda alguna, socialmente grave, socialmente retante, y el desafío que tenemos por delante es muy grande. Lo que aparece arriba son los desocupados y los inactivos, que ustedes se dan cuenta como de alguna forma, que son parte de lo que está abajo, como de alguna forma pues han venido también teniendo dos cifras, digamos, socialmente indeseables, por decirlo menos. Este es el dato que nos indica realmente en qué nos tenemos que concentrar como economía. Ahora bien, no puedo seguir en este slide sin antes decir que la única forma que tiene un país realmente para en forma masiva generar empleos es apoyando a sus empresas. Empresas de todos los tamaños, en todos los sectores formales e informales. Es la única forma por la cual Colombia puede mitigar este efecto, es la única forma por la cual Colombia puede crear una estrategia que permita generar más empleos, y nos tenemos que concentrar en ello. Y les quiero decir, cada vez que el gobierno nacional anuncia apoyo a las empresas, está realmente diciendo estoy apoyando el empleo, y así lo tenemos que ver, y lo tenemos que ver siempre de esa forma. Inclusive no podemos caer en la tontería ideológica de decir que apoyo a las empresas es apoyo a los ricos. No, apoyo a las empresas es apoyo a los trabajadores, apoyo a las empresas es apoyo a la generación de empleo, y esa es la razón por la cual el Estado lo hace, no es ninguna otra. Y esa discusión yo creo que vale la pena zanjarla muy rápidamente. Yo les pediría a todos que me ayuden, digamos, en la divulgación de ese mensaje, porque es lo que realmente hace el gobierno nacional cuando está apoyando a las compañías. Un dato muy importante es el dato de liquidez, y fíjense ustedes cómo en un momento dado en abril tuvimos un indicador verdaderamente dramático en términos de caída de la liquidez de las compañías. Las compañías llegaron a tener solo 11 días para poder pagar sus obligaciones financieras, laborales, gastos fijos, impuestos, retenciones en la fuente y seguridad social. Este indicador comenzó, está para estos meses porque ha sido los meses en los cuales hemos hecho la encuesta. Esta es una encuesta de la ANDI. Este indicador subió en mayo a 23 días, 35, 41 y 48. Ha venido subiendo, lo cual es bueno, lo cual de alguna forma dice se le está generando un nuevo oxígeno a la compañía. De hecho,
aprovechando la presencia del ministro Diego Mesa en este evento, yo le diría que para la industria colombiana, para las empresas colombianas, va a ser muy importante el apoyo que el ministerio pueda darnos en términos de poder permitirnos que las obligaciones de energía reactiva que tenemos en este momento, que aceptamos y que sin duda vamos a cumplir, puedan cumplirse un poco más adelante, en razón de que efectivamente la liquidez se ha visto, digamos, afectada seriamente, y él conoce esto y de él hemos recibido pues siempre la mayor comprensión, pero digamos que vale la pena que lo mencionemos porque sin duda alguna es para nosotros una prioridad en este momento poder cumplir con esa obligación, pero pues la liquidez realmente se ha visto fuertemente afectada. La encuestas de la ANDI, en ella le preguntamos o le hicimos algunas preguntas a los empresarios y les preguntamos cuántos meses creería que tomaría recuperarse los niveles de demanda y de ventas. El 25% nos dijo que está esperando que sea entre 1 y 6 meses. El 31% nos dijo que entre 6 meses y 1 año. Hay algunos que inclusive son menos optimistas y nos dicen se va a tomar entre 1 y 2 años, y ese es el 12.9%, y más de 2 años el 38%. El 26% ha dicho que logró mantener, digamos, sus niveles de ventas y en niveles similares a los que tenía antes de la pandemia. Esto seguramente está representado por sectores de alimentos, sectores de detergentes, sectores de elementos de aseo, pero lo que tenemos entonces arriba es un 70%, 73.5% de las empresas que ven cómo nos va a tomar 6 meses, entre 6 y 1 año, 1 año, 2 años o más de 2 años recuperar las ventas. Esto nos da una idea de por qué estas compañías requieren en este momento soporte para poder mantener el empleo y para poder mantener los ingresos. Ahora, el reto de la reactivación, que es un reto inminente, sin lugar a dudas, digamos, requiere por lo menos de responder 3 preguntas. La primera pregunta, ¿por qué hacerlo? Principal razón para hacerlo es, sin duda, salvar empleos. Principal razón es generarle empleos e ingresos a la sociedad colombiana, a las familias colombianas. Esto se logra mediante el salvamento de empresas, el apoyo a empresas, ojalá el crecimiento de empresas. Luego, por supuesto, tenemos que garantizar el desarrollo económico y social. Si las empresas funcionan, si las familias funcionan, el Estado va a tener recursos. El Estado es el principal accionista de las empresas colombianas si uno lo midiera como la recepción de dividendos o la recepción de utilidades como porcentaje de las utilidades totales de las compañías. Todos sabemos, el Estado se lleva cerca del 55%, era el 69% y la última reforma tributaria lo corrigió, pero se lleva cerca del 55% de las utilidades de las compañías en la versión de impuestos locales, territoriales y nacionales. Con esto dicho, a quien más le interesa que haya un tejido empresarial robusto, por supuesto, es al Estado colombiano. Ahora, ¿quién debe asumir este reto? Lo tenemos que asumir todos. Por supuesto, el Estado es parte de la solución, las empresas, los trabajadores, inclusive la academia, que nos ayude a pensar en formas técnicas, pero también en formas objetivas, exentas de ideología. En este reto tiene un papel importante para jugar. Ahora, ¿cómo se logra esto? Nosotros hemos venido trabajando con el gobierno, que lanzó, por cierto, el lunes 12 medidas que nos parecen a nosotros de inmenso valor para apoyar compañías, medidas que tienen que ver con el tema de liquidez. Inclusive, ese fue el resultado de una comisión que constituyó el presidente de la República, que se llamó Comisión de Financiamiento, para el apoyo del financiamiento. Le propusimos al gobierno y aceptó que además creáramos una comisión de seguimiento para asegurarnos que las medidas tienen efecto concreto sobre las empresas, que no nos pase que la gente diga, sí, pero a mi pyme no le está llegando, a mi empresa no le está llegando, voy al banco y no funciona, voy a Bancoldex y no me lo aprueban, voy al Fondo Nacional de Garantías y no sé cómo hacerlo. Entonces vamos a crear también una comisión de seguimiento que nos va a permitir a todos estar seguros de que al final el dinero sí llega a las compañías. Y esto lo vamos a hacer con el gobierno, le vamos a contar al gobierno y el gobierno nos ha dicho, nosotros vamos a establecer los ajustes que sean necesarios para lograr efectivamente, efectivamente que el dinero llegue a las compañías. Por supuesto, el segundo tema más importante es mantener la actividad productiva. Las cuarentenas fueron la razón más importante para la caída de la producción, para la caída de la actividad económica, por supuesto. Colombia tiene que cuidarse con muchísimo más énfasis que cuando lo hicimos en los meses de marzo y mes de abril, pero hay que hacerlo manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de mantener la actividad económica. De lo contrario vamos a tener grandes problemas económicos, de lo contrario vamos a tener problemas para que se genere empleo y para que efectivamente las familias tengan ingresos.
hay que estimular la inversión, hay que estimular la demanda y sobre eso, digamos, hay varias propuestas que ha hecho la ANDI en el pasado. Ahora, nosotros hemos pensado o hemos venido planteando, digamos, por lo menos 3 familias de instrumentos de mitigación, instrumentos de salvamento de empresas y de empleo e instrumentos de recuperación y reactivación. Hay que decir, y aquí aparecen, como ustedes pueden ver en el numeral 3, 12 productos de financiamiento comercial. Hay que decir que lo que fue lanzado por el gobierno, que se tiene que implementar muy pronto y esperamos que quede, digamos, a disposición de los empresarios muy pronto. Lo que hizo el gobierno tiene inmenso valor en el sentido de que hay muchas cosas nuevas que se van a poder hacer. Tenemos que estar muy atentos a ver que efectivamente esto sí llegue a las compañías, como les decía ahorita. Yo creo que aquí hay, digamos, algunos de ellos están contenidos en el presupuesto general de la Nación, otros están contenidos en normas de crédito de las entidades financieras, otros están contenidos inclusive en regulación financiera que va a ser muy importante. Ahora, el sector energético, minero energético para Colombia es absolutamente decisivo y uno no puede negarlo. A pesar de los intentos ideológicos de estigmatizarlo, hombre, sin ese sector no podemos vivir, sin ese sector no tenemos servicios públicos, no tenemos cómo construir casas, no tenemos cómo hacer carreteras, no tenemos cómo tener ingresos para el Estado. Entonces, esas posiciones ideológicas, aunque generan, digamos, por supuesto, el clamor de algunas barras populares, en realidad no son sensatas y no son razonables. Tenemos que actuar con responsabilidad, claro. Tenemos que ser sostenibles, claro. Tenemos que buscar ser cada vez más ambientalmente responsables, por supuesto. Pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de la importancia que tiene para una economía como la economía colombiana. Si uno hiciera un análisis nada más que de la balanza comercial colombiana, fíjense ustedes, esto es lo que ha venido pasando entre el año 1990 y el año 2019, las exportaciones, perdón, este es el dato de importaciones, las importaciones colombianas pasaron de ser el 7.9% del PIB al 16.3%. Las exportaciones, por su parte, eran el 12.5% y pasaron a ser el 12.2%. Dato para que mantengamos en nuestra mente, las exportaciones en el año 2019 fueron de 39.5 billones de dólares. Ahora, vamos a ver cómo están compuestas y de estas cuántos son del sector minero energético. Y aparece en esta línea. Ustedes se dan cuenta cómo en el 94 representaban el 2.3% del PIB, las exportaciones. En el año 2019 son el 7.5% del PIB, representando 24 billones de los 39 billones. Imagínense por un segundo la economía colombiana si esta línea no existiera. Imagínense por un segundo cómo serían las exportaciones colombianas sin esta línea. Bueno, pues acá están. Estas son las exportaciones no mineroenergéticas, que eran el 7.1% en el 94 y bajaron al 4.7% en el 2019. Es decir, serían de 15.3 billones de dólares. ¿Cómo pudiera un país pagar importaciones y atender el servicio de la deuda, importaciones por 52 billones y además atender el servicio de la deuda, exportando solamente 15.3 billones de dólares? Sería imposible. Además tendríamos una tasa de cambio que estaría por encima de los 8.000 o 9.000 pesos sin lugar a dudas. Entonces, cada vez que alguien trate de estigmatizar al sector, entienda que hay razones sociales muy importantes por las cuales uno tiene que fortalecer el sector y tiene que, eso sí, generar los mejores estándares. Y cada vez que yo diga tenemos que apoyar el sector, por favor pónganle el subtítulo en medio de la responsabilidad social, en medio de la responsabilidad ambiental, con medidas de sostenibilidad. Estas son las otras exportaciones, las de servicios que han venido creciendo en Colombia, que eran el 2.1% en el año 2000 y que hoy en día son el 3.1% del PIB con cerca de 10 billones de dólares. Y estas son las otra forma de calcularlo en la línea azul, que son las exportaciones sin café, sin oro, sin refinación de petróleo y sin mineroenergéticas. Vean cómo hoy en día son solamente 8.4 billones de dólares, han venido decreciendo como porcentaje del PIB. Los retos que tenemos, ¿cuáles son? Bueno, por supuesto, crecer las otras exportaciones, sin duda es un reto. Pero para eso se requiere una transformación importante que se está haciendo y que se está buscando hacer para la economía colombiana en este momento. Otra forma de ver la importancia es tratando de medir la inversión que ha recibido el país. Y les quiero dar una cifra que pocas veces se menciona. Entre el año 2000 y el año 2019 o incluso el primer semestre del año 2020, el total de inversiones en el sector suma, pues nada más ni nada menos que 88 billones de dólares.
88 billones de dólares del total de inversión, en la economía colombiana de 194 billones de dólares. Casi la mitad de la inversión que se ha hecho en Colombia durante los últimos 20 años ha estado en el sector minero energético. Esa es inversión que además en la mayoría de los casos es inversión extranjera directa, es decir, llega y nos trae también dólares. No solamente llega, invierte, genera trabajo, sino nos trae dólares. Y entonces nos afecta otra parte de nuestra ecuación, que es la parte de la balanza cambiaria y la parte de la tasa de cambio. Y si ustedes se dan cuenta, en el pie que aparece a su derecha abajo, cuando vemos en términos de inversión extranjera directa, ustedes ven como el petróleo ha significado 51 billones de dólares, la minería 30.6 billones de dólares y el sector energético, que aparece aquí, electricidad, 6.3 billones de dólares. Realmente ha sido muy importante. Lo que tenemos que hacer es compatibilizar con un buen balance los objetivos de nuestra sociedad y eso incluye, por supuesto, repito, lo social, lo ambiental y al mismo tiempo el tema económico propiamente dicho. Este es el PIB del sector minero energético. Esta es la serie del año 2010 al año 2020 y ustedes pueden ver cómo, en azul aparece minería, en rosa aparece hidrocarburos, en amarillo aparece cadena energética y la cadena de gas aparece arriba con un moradito. En total, hoy en día es el 7.2% del Producto Interno Bruto colombiano. Otra forma de verlo es ver el ingreso petrolero. Esto es lo que ha significado para Colombia, para la nación, para el Estado colombiano, poder contar con el petróleo como una de sus más importantes fuentes de ingresos. Vean ustedes cómo, inclusive a pesar de las caídas de precio que se han venido presentando en el año 2016, 2017 o en el 2021, lo que tenemos es que tenemos la suma de renta más el CRE petrolero más los dividendos que le da Ecopetrol a la nación. Tenemos un dato que ustedes se dan cuenta ha sido suficientemente importante. Este es un dato en billones de pesos. El máximo que hemos logrado inclusive fue en el año 2013 con 23, casi 24 billones de pesos. Pero luego adicionalmente también el sector genera regalías, que son ingresos para las regiones, que son ingresos para los departamentos. Y fíjense ustedes lo que tenemos allí. La región Caribe ha recibido desde el año 2012 cerca de 10 billones de pesos, supera de 10 billones de pesos en términos de regalías, el eje cafetero 2.8, el Pacífico 4.2, la región centro-sur Amazonía 3.6, los llanos 7.8 y centro-oriente 4.2. La cifra que uno se puede llevar entonces en su mente es que a las regiones les han llegado 54.8 billones de pesos durante el periodo del 2012 en adelante, lo que significa realmente que probablemente la realidad fiscal y la realidad económica de las regiones hubiera sido otra completamente distinta si no hubiéramos contado con este ejercicio. Y quiero entonces resaltar en este momento un ejercicio que hizo el gobierno, que fue el de traer una nueva ley de regalías y la aprobó, que tiene una gran cantidad de consecuencias interesantes para las regiones. Y parte de lo que hace es aumentar la participación de las regiones en términos del porcentaje de regalías que recibe. Y digo, las regiones productoras. Recuerden ustedes que había habido una reducción cuando se creó el Sistema General de Regalías en el año 2012, pero en este momento, digamos, lo que tenemos, y voy a destacar, digamos, algunos cambios, algunos elementos importantes, y es, primero, se pasó de 1.152 organismos colegiados, que eran los OCATs, a 8 organismos que toman las decisiones. Segundo, se aumentaron los recursos para las zonas productoras del 11% al 25%. Tercero, bueno, y ya hay que decir, yo veo esta ley como un gran avance y para los que no se acuerdan, yo fui parte de quienes aprobaron en su momento el Sistema General de Regalías en el año 2012. Yo estaba en ese momento en el Ministerio de Hacienda, pero debo decir que se produjo una importantísima mejora, digamos, con la ley que fue aprobada hace pocos días. Tercero, se le da voz y voto a los diferentes grupos étnicos, y esto es muy importante en los escenarios de decisión del sistema. Se genera, cuarto, un incremento de los recursos para municipios con mayores necesidades o necesidades básicas insatisfechas, que pasa del 10.7% al 15%. Se asigna un porcentaje al cuidado del medio ambiente del 5% y luego los recursos de ciencia, tecnología e innovación aumentan del 9.5% al 10%. De manera que ahí tenemos un gran avance y va a ser muy importante. Ahora, la cadena hoy en día sigue siendo vital para la reactivación y ha sido clave durante la pandemia. Permitió
que se diera el aislamiento, permitió hacer una apertura gradual, está siendo activa y muy importante y muy representativa en términos de la reactivación. Y adicionalmente tenemos en este momento proyectos de inversión, hay 33 proyectos que suman más de 36 billones de pesos que pudieran significar 54.000 empleos, en energía 24, en hidrocarburos 7 y en minería 8. Realmente lo que tenemos por delante, además, digamos, es muy importante. Un análisis que hacemos en la ANDI con frecuencia es el análisis de encadenamientos, y es ver qué son las cosas que compra, digamos, las diferentes cadenas, en este caso la cadena mineroenergética, y cuáles son las cosas que vende, y que a quién le vende y qué le suministra. Y ustedes pueden ver aquí cómo compra, digamos, en energía eléctrica, servicios de apoyo, servicios de transporte, queroseno, gas natural, servicios de distribución, cerca de 25.5 billones de pesos, que es 7.7% del PIB. ¿Y qué vende? Vende 20 billones, perdón, dólares, vende 20 billones de dólares, 0.8 billones de dólares, que son el 6.1% del PIB, en esto, al resto de la economía colombiana. Uno de los más importantes cambios que se ha venido presentando en el sector, y uno tiene que resaltarlo sin lugar a dudas cuando toca el tema del sector minero energético, es el tema de lo que nosotros hemos llamado la revolución de las renovables. Cómo Colombia se está labrando y se está arando un nuevo futuro en este momento alrededor de energías renovables. Lo que ha venido pasando en los últimos 2 años, diría yo, en términos de generar las condiciones para que las renovables sean cada vez más importantes y sean más posibles en Colombia, es importantísimo. Hasta el punto de que los parques eólicos, por ejemplo, de La Guajira, van a implicar energías renovables que pueden significar, digamos, tanto aparece aquí, digamos, 15 gigavatios en eólico, 42 gigavatios en solar, los proyectos de generación, inscritos y que están vigentes en el AUP en este momento suman 2.7 gigavatios más, en eólico, en solar 9.8. La verdad es que esto nos va a dar una oportunidad muy grande y va a generar, además, para la región, va a convertir además a La Guajira, con los guajiros, en una verdadera potencia energética de energías renovables. Y hay que trabajar con ellos y para eso la ANDI, por ejemplo, ha creado la Mesa Más Guajira, en la cual estamos trabajando mano a mano para poder generar las mejores oportunidades posibles. Desde el punto de vista del sector minero energético, además tenemos en este momento una gran cantidad de inversiones pendientes, inversiones que tienen que ver, por ejemplo, con producción local de níquel, que tienen que ver con la posibilidad de que podamos nosotros aprovechar esa oportunidad nueva que se está dando en el mundo, pensando que ha habido incrementos importantes en demandas de níquel, aluminio, fósforo, acero, cobre, grafito, litio, cobalto y manganeso, como aparece allí. Estamos en este momento tratando de ser activos los colombianos, las empresas colombianas, las empresas de minería, ACM, la Asociación Colombiana de Minería que nos acompaña hoy, está trabajando en ello para volvernos muy competitivos y poder volvernos unos actores relevantes. Ahora, uno no puede hacer esta presentación sin tocar algunos temas que sin duda alguna han sido mitos y que están hoy en día obstaculizando la recuperación de la cadena. Y yo aquí hago un llamado para que logremos tener esa conversación balanceada de la cual estaba hablando en el inicio, esa conversación objetiva, ojalá científica. Por ejemplo, dice cosas como que el sector minero energético es el responsable de la deforestación. No es cierto. Hay muchísimas otras causas mucho más importantes que han generado la deforestación. Por ejemplo, la extracción ilegal de minerales, la tala indiscriminada para hacer ganadería, por ejemplo, o por prácticas de colonos, los cultivos ilícitos, la conversión de áreas agropecuarias, los incendios forestales. Esta afirmación es falsa. Realmente nosotros tenemos hoy en día razones para demostrar que no somos desde el punto de vista minero ni minero energético el mayor generación de tala. Lo que se hace además en la mayoría de los casos se compensa muy bien y se compensa con creces. Hay un mito muy importante también alrededor del agua y en la minería, el agua y los hidrocarburos, y ustedes ven cómo realmente los mayores utilizadores realmente de agua no es el sector de hidrocarburos y el sector de minería. Los mayores utilizadores o sectores que utilizan agua son los que aparecen en este momento en su pantalla, de manera que uno puede decir, no es cierto que el agua en realidad sea consumida especialmente por estos dos sectores, lo estamos utilizando en muchas otras cosas. Por ejemplo,
También se dice en algunos casos que el sector minero energético es el mayor generador de gases de efecto invernadero. Esto no es cierto en Colombia, pero tampoco es cierto en el mundo. Y aquí tenemos, como ustedes se dan cuenta, cuáles son realmente los sectores que realmente generan mayor número de gases de efecto invernadero. De manera que allá aparece gas y petróleo con el 2% y los minerales no metálicos con el 2%, pero hay otros sectores, incluyendo las tierras forestales, la ganadería, las tierras de cultivo, los pastizales, que es la ganadería, o inclusive las mismas ciudades tienen sin duda alguna un efecto significativamente mayor. También se dice que la extracción ilícita de recursos minerales es minería. Pues bueno, lo es, pero no es la minería oficial ni la minería de la cual estamos hablando. Realmente hay una gran cantidad de actividades ilícitas que han tenido que ver con la minería ilícita y con la extracción ilícita y que tienen que ver inclusive con contrabando, con narcotráfico, con lavado de dólares. Hay que decir, los cultivos ilícitos no son minería, la falsificación de medicamentos no lo es, el contrabando no lo es. Realmente tenemos una serie de mitos que han venido afectando al sector, que tenemos que tenerlos en consideración en forma objetiva, que tenemos que tenerlos en consideración en forma científica y ojalá con datos muy conocidos. De manera que yo sí haría un llamado muy fuerte a que las discusiones en Colombia se volvieran mucho más con datos ciertos, con datos ojalá científicos, con datos demostrados y que podamos realmente tomar las mejores decisiones para nuestra sociedad. Ahora bien, y casi que ya para terminar, ¿qué tenemos hoy en día nosotros como retos importantes? Tenemos retos muy fuertes, digamos, de poder acompañar la discusión técnica del tipo de discusión de la cual les estaba hablando, que nos permita adelantar los 34 proyectos que hay en este momento presentes. Que están en este momento sobre la mesa en Colombia. Está el reto gigante de poder generar una reglamentación, especialmente para la consulta previa y para promover la discusión y aprobación de proyectos de concurrencia en el territorio, en donde sin duda alguna a Colombia lo que le falta es reglamentar, dar las discusiones completas, inclusive podemos estar en desacuerdos, pero dar el debate bien dado y lograr que efectivamente se produzca la mejor decisión posible. Está el reto de la seguridad jurídica, es muy importante para este y para otros sectores. Está el reto de la reglamentación del CERT, de manera que se pueda, que fue un gran logro, de manera que se pueda reglamentar la exploración y explotación. Está el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales. Colombia tiene la oportunidad de ser autosuficiente durante muchos años en gas natural. A Colombia no le puede pasar lo que le está pasando a Chile, que en este momento no está teniendo gas natural y que le va a tocar importarlo a unos precios impagables. De hecho, cuando ustedes ven la diferencia entre el gas que logramos comprar, por ejemplo, líquido importado, y el gas que logramos extraer en Colombia, es casi de 2 veces, o supera 2 veces. De manera que no aprovechar esa oportunidad, que además es una energía muy limpia, es verdaderamente una torpeza desde el punto de vista social. Hay que incrementarla y, digamos, incentivar la participación ciudadana no presencial y semipresencial en este momento mediante herramientas digitales y de comunicación. Está la discusión del Acuerdo de Escazú. Nosotros hemos venido argumentando que Colombia tiene una constitución robusta, una de las constituciones más progresistas del mundo, que además le ha dado una gran participación a las minorías y que le ha dado una gran participación aquí a todos los que se sienten en un momento dado interesados o parte interesada en las discusiones y en la toma de decisiones en Colombia. Eso lo podemos reglamentar y lo podemos hacer nosotros aquí en Colombia con nuestras leyes, con nuestro Congreso, con nuestra participación en nuestro debate. Realmente algunas de las disposiciones, por ejemplo, los de suministro de información, no tienen y no se compadecen, digamos, con las normas de la OECD. Realmente ahí tenemos, y lo ha dicho Andy, lo ha dicho frecuentemente, ahí tenemos realmente la oportunidad de trabajar mucho más internamente y no, digamos, con esa herramienta que no fue construida para la realidad colombiana. Tenemos el reto de aplicar inversión eficiente y seguimiento de las regalías en Colombia. Vimos los recursos que hay allí. Tenemos que evitar regulaciones como el impuesto al carbono, que nos puede hacer perder competitividad en este momento. Encadenamientos en sectores como la movilidad sostenible y transición energética es uno de los retos. Y luego, por supuesto, fortalecer las relaciones con las comunidades. Este es un trabajo que se hace con las comunidades, que se hace en el territorio, que se hace conversando y trabajando con la gente. Colombia está viviendo, como les decía al inicio de la presentación, momentos decisivos. Y en términos energéticos sí que tenemos la oportunidad de poder hacer algo muy bueno, de poder hacer algo
que le sirva balanceadamente a nuestra sociedad. Trabajémoslo juntos, discutamos, tengamos incluso divergencias, pero argumentemos siempre con elementos objetivos, con elementos científicos, con elementos que permitan pensar en todas las múltiples dimensiones de las conversaciones que se están dando en nuestro país. Cada cosa económica tiene que ver con lo social, cada cosa social tiene que ver con lo ambiental tiene que ver con lo económico, con la política pública. Realmente hagamos, digamos, de Colombia un escenario competitivo, bueno, socialmente desarrollado, socialmente importante, donde tenemos el objetivo del bienestar de la población hoy en día y el objetivo del bienestar de las próximas generaciones. Bueno, muchas gracias. Yo espero que este evento sea un evento para ustedes de utilidad, donde se sientan oyendo cosas que son interesantes, oyendo discusiones que son importantes e interesantes, de manera que bienvenidos a este Colombia Genera virtual que estamos haciendo hoy en día, bienvenidos a la ANDI y al centro de eventos virtual que hemos construido en razón de la pandemia. Esperemos que el próximo Colombia Genera nos podamos ver cara a cara. Muchas gracias. Doctor Bruce, muchísimas gracias a usted por su interesante intervención. Muy bien, y siendo las 9:23 de la mañana, continuamos con nuestro evento, la 9ª versión de Colombia Genera, el evento en que la ANDI habla de petróleo, energía, minería y gas. Para continuar precisamente con nuestra agenda académica, invitamos al doctor Diego Mesa. Él es el ministro de Minas y Energía, así que en un momento vamos a estar conectados con él. También los quiero invitar a participar activamente en nuestra conversación digital con el hashtag #ColombiaGenera2020 y a que nos sigan en nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @Andy_Colombia. También, mientras esperamos al ministro, les quiero informar que a través de su plataforma virtual, ustedes tienen herramientas para realizar las siguientes funciones: teletransportarse entre espacios y visualizar el mapa en 3D, personalizar su tarjeta de negocios, interactuar y chatear en tiempo real, gestionar la bolsa de contactos, catálogos y productos. Muy bien, ahora sí nos conectamos. Presento acá, invito al doctor Diego Mesa, ministro de Minas y Energía. Doctor Diego, tiene la palabra. Adelante, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo especial a todos los que están conectados a esta nueva edición de Colombia Genera. Un saludo especial al doctor Bruce y un agradecimiento por la invitación a abrir este importante evento. Un saludo también a todos los otros líderes gremiales que nos acompañan hoy, al vicepresidente de Hidrocarburos y de Minería, al doctor Concha. Después de la presentación de Bruce, pues voy a enfocarme un poco en las oportunidades que tenemos de reactivación desde el sector minero energético, qué hemos hecho, qué resultados se han venido obteniendo y qué esperar a futuro. Pero antes de arrancar, doctor Bruce, le voy a responder directamente una solicitud que usted hizo durante su intervención con respecto a las obligaciones de energía reactiva para los industriales del país, en particular los grandes consumidores de energía. Y ahí nosotros ya habíamos extendido el plazo de tener que cumplir con ese transporte de energía reactiva en exceso por un año. Pero entendemos que la pandemia ha traído dificultades adicionales. Y sabemos que esto es una obligación más que puede afectar la caja de estas industrias. Entonces, en el día de hoy estaremos expidiendo una resolución con la Comisión de Energía y Gas de Regulación, donde vamos a extender por un periodo adicional hasta diciembre del 2021 el tener que cumplir con esa obligación de transporte de energía reactiva en exceso. Ahora entrando en materia en la presentación, yo creo que Bruce hizo un recuento de las variables macroeconómicas. No voy a entrar directamente en eso, sino que me voy a enfocar en qué estamos viendo a nivel internacional, que se está enfocando la reactivación de la economía mundial, cuáles son esos principales ejes y qué estamos haciendo en Colombia, que estamos bastante alineados con lo que se está haciendo a nivel internacional. Lo primero, obviamente, en la reactivación económica es la generación de empleo. Se perdieron más de 300 millones de empleo a raíz de la pandemia. Entonces, todas las actividades deben estar encaminadas a poder recuperar los empleos que se han perdido en estos más de 7 meses desde que empezaron los aislamientos o las cuarentenas.
Obviamente también hay un énfasis muy grande en la reactivación desde el punto de vista de generación de actividades económicas que contribuyan a incrementar el crecimiento del valor agregado en el Producto Interno Bruto de los países. Y tercero, que creo que es lo más importante, es aprovechar la pandemia para que ese crecimiento sea más sostenible o más limpio. Y ahí hemos visto que se han priorizado varios campos de acción para poder lograr estos tres objetivos. Y tenemos temas de electricidad con la incorporación masiva de energías renovables no convencionales, la transición energética, la digitalización y la electrificación de la economía. Tenemos también acciones encaminadas a tener más eficiencia energética, lo que quiere decir un consumo más inteligente, tanto por las familias como por los industriales y el comercio. Un tema de movilidad que toca tanto energía eléctrica como combustibles de cero y bajas emisiones y minería, sobre todo en el almacenamiento de la energía para poder complementar la movilidad eléctrica, y un esfuerzo grande en temas de innovación, de buscar nuevas fuentes de energía, alternativas, almacenamiento y cómo usar la innovación para la reactivación. Y en todos estos ejes que estamos viendo a nivel internacional, Colombia también tiene un trabajo muy importante, siempre centrándonos en la sostenibilidad. Aquí simplemente recalcar algunas de las cifras que ya mencionaba Bruce ahora. Este sector minero energético, si además de la actividad de extracción de hidrocarburos, de extracción de minerales, generación de energía, también le sumamos la prestación de servicios públicos, que prioritariamente es el gas natural y la electricidad, pues vemos que es el segundo renglón de la economía del país en contribución al Producto Interno Bruto, con casi el 13% después del sector comercio. Pero en otras variables macroeconómicas es de una relevancia inclusive superior, como es el tema de exportaciones. Más del 55% provienen de este sector. 1 de cada 3 dólares de inversión extranjera directa llegan a través de este sector. Y lo mencionábamos ahora y voy a hacer énfasis también en el tema fiscal regional. Y es que este sector aporta, dependiendo de la volatilidad de los precios de los hidrocarburos y de los minerales, el 12 o el 15% de los ingresos corrientes de la nación, pero adicionalmente lo que se distribuye por regalías representa 1/3 de los presupuestos de inversión de los entes territoriales, tanto gobernaciones como alcaldías. Entonces este es un sector que es absolutamente fundamental para esa reactivación que queremos que se dé desde las regiones y que se dé con equidad y con inclusión social. Y adicionalmente, el sector también apalanca otro de los grandes sectores que va a ser protagonista en la reactivación económica, y es el sector de infraestructura. Este es un sector que pues proporciona los materiales, desde las arenas y los asfaltos hasta el cobre y el níquel y el oro, para poder realizar esas grandes obras de infraestructura. Y ahí tenemos también que el 65% de los materiales de construcción que se producen en el país se van para la construcción de vías, que estamos viendo que es uno de los dinamizadores ahora de la economía en esta época post-pandemia. Y adicionalmente tenemos una gran ventaja, y aquí hay que resaltar la importancia de las empresas que conforman el sector minero energético, porque son empresas innovadoras, empresas que generan empleo, empresas rentables y empresas que siempre están un paso adelante en todas las regiones. De las 30 empresas líderes en innovación, 3 pertenecen al sector minero energético. Pero adicionalmente, cuando revisamos cómo estuvieron las utilidades en el primer semestre, vemos que el sector tiene más del 50% de las empresas que incrementaron sus ingresos en ese periodo. Y después, cuando vemos a nivel regional, en las 1000 empresas más grandes del Colombia, que es un ranking que saca La República, vemos que en las regiones principales del país, como la región Caribe, Antioquia, el Pacífico y la región central en Bogotá, en el top 5 de esas empresas siempre tenemos 2 o 3 empresas del sector. Y adicionalmente, de las 10 empresas más innovadoras, también 3 vienen del sector minero energético. Y tenemos empresas como Celsia, por ejemplo, que ha sido reconocida como la mejor marca establecida a nivel mundial por el Charge Awards en 2020.
Entonces acá tenemos una gran fortaleza y es poder trabajar con estas empresas de la mano del gobierno y mostrar cómo las políticas públicas que nosotros impulsamos son obviamente llevadas a cabo en gran medida por un sector privado empresarial innovador y que está listo para los cambios que requerimos en este sector. Nosotros hemos tenido siempre 4 ejes estratégicos que han sido el norte de la política pública, que además en este gobierno le hemos dado continuidad desde que estaba la ministra María Fernanda y ahora conmigo en la cabeza, que creemos que es sumamente importante poder darle continuidad a las políticas públicas para poder materializar lo que queremos lograr en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esos 4 ejes se dividen entre la transición energética, que es esa incorporación masiva de energías renovables no convencionales. Esto obviamente apoyado en nuevas tecnologías como la digitalización de la economía. La movilidad sostenible, que no solamente es movilidad eléctrica, sino también combustibles de cero y bajas emisiones. La seguridad energética, que era un reto importante porque cuando asumimos en agosto del 2018, pues llevábamos más de 5 años sin firmar contratos nuevos de exploración y producción, y eso se veía reflejado en las cifras de sísmica, en pozos exploratorios y de inversión en el sector de hidrocarburos, y la diversificación de la canasta minera, que le estamos apostando muy fuerte, en particular con minerales metálicos, que son absolutamente fundamentales para la transición energética. Y nos hemos preparado, y por eso la pandemia y esta crisis económica nos cogió con un marco regulatorio ya muy bien cimentado. Y nos empezamos a preparar desde el Plan Nacional de Desarrollo y desde la Ley de Crecimiento. Y ahí nos enfocamos mucho en las industrias intensivas en el uso de capital. Entonces, por ejemplo, hay unos incentivos tributarios que han sido ya probados en su, digamos, productividad. Y menciono simplemente unas 4 o 5 acciones de política pública que se tomaron con estas 2 leyes. La primera era hacer más competitivo el sistema tributario colombiano para esas industrias intensivas en el uso de capital. Se redujo el impuesto de renta de 33 a 30% gradualmente. Este año aplica una tasa del 32%, el próximo año aplicará el 31%, y ahora pensando en los competidores nuevos que tenemos, como por ejemplo los países miembros de la OECD, donde la tarifa de renta está entre un 25 y un 27%, esto era fundamental para poder ser más competitivos. Adicionalmente, tomamos otras medidas, como por ejemplo poder hacer que el IVA que se pagaba en la adquisición de bienes reales productivos sea 100% descontable contra el impuesto de renta. Esto simplemente lo que hace es eliminar el IVA en la adquisición de esos bienes de capital y volverlo un pago anticipado del impuesto de renta. Esto ha sido absolutamente clave para el sector minero energético. Ese mismo tratamiento se le extendió al ICA, al gravamen a los movimientos financieros en un 50% por el 20 y el 21, pero con un 100% de descontabilidad en el 2022. Y en el sector de energía renovable y no convencional introdujimos también una serie de medidas que han probado su efectividad en estos 2 años. Por ejemplo, se mejoraron los incentivos de la ley 1715, incrementando el periodo de la sobrededucción en inversiones en energía renovable no convencional y en eficiencia energética, pasándolo de 5 años a 15 años, una sobrededucción del 50%, o sea que una inversión, por ejemplo, de 100 pesos en este tipo de tecnologías daba una deducción de 150 pesos contra el impuesto de renta. Se incluyeron transferencias eléctricas para que las comunidades sean aliados de este gran desarrollo en La Guajira, en particular, que se va a dar en los próximos 2 años. Democratizamos también esa ley de 1715, haciendo el IVA, la exclusión del IVA automática y reduciendo una cantidad de trámites para que cualquier colombiano pueda acceder a los incentivos tributarios de este tipo de fuentes, y vemos que hay una proliferación ahora de autogeneración y pequeños sistemas solares en todo el país. Y algo que fue controversial en su momento, pero que probó ser muy efectivo, y fue tener una obligación de compra de energía renovable no convencional por parte de los comercializadores de energía, que nos habían criticado porque esto iba a encarecer la energía, y por el contrario, con las subastas del 2019 logramos una reducción sin precedentes en los contratos de largo plazo de energía renovable no convencional. Y más recientemente, y lo mencionó Bruce ahora, y me alegra oír que Bruce celebre también la aprobación y la sanción de la nueva ley de regalías, porque esta ley es absolutamente fundamental por varias razones.
Uno, porque con lo que se había hecho en 2011 y 2012 se había creado un entorno muy poco favorable para la extracción de hidrocarburos y de minería. Habían dado un golpe muy fuerte a los recursos de las regiones productoras y era apenas entendible que las regiones productoras y las comunidades ya no fueran los grandes aliados en el territorio porque se les había quitado un porcentaje muy importante de esos recursos. El presidente Iván Duque desde la campaña había prometido corregir ese error que había impulsado el gobierno anterior, quitándole recursos a esos municipios y a esos departamentos que se la juegan por el sector extractivo, que es fundamental para el país. Entonces, más que les duplicamos los recursos, diciéndoles a los municipios y a los departamentos que se la juegan por este sector que el gobierno es un gran aliado para ellos, para sus comunidades, y pasamos de darles el 11% al 25%, y eso vemos que ya en las encuestas que estamos haciendo se ve reflejado en una mejor receptividad de los proyectos mineros y de hidrocarburos. Esa promesa de incrementarle los recursos a los productores iba de la mano de no disminuirle a los no productores, porque entendíamos que habían unas expectativas creadas y hay que mantener un balance. Entonces se mantuvieron los recursos de la asignación regional en 34% para no desmejorar los ingresos a los no productores, y adicionalmente logramos incrementar otros rubros, como por ejemplo para los municipios con índices de necesidades básicas insatisfechas, pasando del 11 al 15%, por primera vez en la historia, tener una asignación específica para temas ambientales que suma el 5%, protección de áreas estratégicas, lucha contra la deforestación y otros programas. Esto es con hechos concretos, producir conservando y conservar produciendo, que ha sido uno de nuestros principios en este sector. También incrementamos los recursos para ciencia, tecnología e innovación, para educación. En fin, se tomó una decisión de política pública muy clara, porque la pregunta es cómo se le puede subir a todas estas asignaciones sin disminuir ninguna. Y la decisión de política pública, sobre todo en este momento de necesidad de reactivación económica, es priorizar la inversión regional sobre el ahorro. Entonces se redujo el ahorro para generaciones futuras, pensando en que los retornos de la inversión regional hoy es mucho más rentable como país y como sociedad que seguir ahorrando para el futuro. Y aquí ahora más tarde van a presentar los primeros resultados del barómetro petrolero, de la última encuesta del barómetro petrolero. Yo me adelanto con algunas cifras importantes que reflejan la importancia de haber pasado esta ley. Y es que el 60% de los encuestados, que reflejan la percepción de todos los colombianos, cree que el aumento de las operaciones petroleras contribuyen a la reactivación económica del país. El 72% de los encuestados también piensa que la industria del petróleo y del gas es positiva para los municipios de Colombia, y el 67% de los encuestados piensa que la industria del petróleo y gas beneficia a todas las comunidades en las cuales opera. Como ya también lo dijo Bruce ahora, tenemos unos proyectos priorizados en ese compromiso por Colombia que presentó el presidente Iván Duque en la instalación del Congreso, de las sesiones del Congreso el 20 de julio. Son 33 proyectos con más de 36 billones de pesos en inversiones en los próximos 2 años. Voy a hablar un poco de cada uno de ellos en un momento, pero la distribución está en 24 proyectos de energía, incluyendo líneas de transmisión, 8 proyectos de minería y 7 grandes proyectos de hidrocarburos con un contenido costa afuera muy importante. Entonces, entrando en materia en energía eléctrica, aquí creo que no hay discusión. Las energías renovables no convencionales van a ser fundamentales en los próximos 10, 20 y 30 años. Aquí vemos rápidamente los diferentes escenarios del último Outlook de la Agencia Internacional de Energía, y en todos los escenarios en los que se mantienen las políticas actuales, en un escenario de lenta recuperación, en el escenario para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, y en un escenario nuevo que introdujeron en el último reporte de Net Zero a 2050, que es cero emisiones. En todos estos, el crecimiento de las energías renovables no convencionales es significativo, y por eso le estamos apostando a eso en Colombia. Y hoy es un día muy especial, un día de celebración para este ministerio, porque hoy se conmemora 1 año de la subasta de energía renovable no convencional que se hizo en octubre del año pasado, donde pudimos dar ese gran salto con asignación de proyectos por cerca de 2.500 megavatios y poder dejar una matriz en 2022 que tenga más del 12% de participación de estas fuentes.
Y ahí tenemos esos proyectos, sobre todo en La Guajira, en el Cesar, en Córdoba, en Tolima y en Valle, que van a generar más de 6.000 empleos en los próximos 2 años con inversiones que superan los 8 billones de pesos. Pero esto ha generado una inercia y una dinámica propia. Lo vemos cada vez que salimos a las regiones. Yo estuve, por ejemplo, en Pereira la semana pasada, inaugurando 5 proyectos de autogeneración que no tienen nada que ver con las subastas. Por ejemplo, autogeneración para el Aeropuerto Internacional Matecaña, 30% de la energía viene de energía solar, para la Universidad Tecnológica de Pereira, para centros comerciales, para parques recreativos, en fin. Y lo mismo lo vemos en Medellín, lo vemos en Barranquilla, lo vemos en Cali. Hay una proliferación muy importante de autogeneración, sobre todo con energía solar. Y esto nos ha permitido también posicionarnos a nivel internacional. Escalamos 9 posiciones en el índice de transición energética del Foro Económico Mundial. Y el más reciente, escalamos 14 posiciones, pasando del puesto 49 al 35 en el índice de sostenibilidad energética del Consejo Mundial de Energía. Todo esto reconociendo las políticas que hemos introducido en los últimos 2 años y que hay ya resultados concretos. Esto viene además de la mano de proyectos de transmisión muy importantes, 16 líneas de transmisión en todo el país, con inversiones de cerca de $400 millones, y otra gran apuesta que es el almacenamiento de energía. Vamos a tener la primera subasta con baterías a gran escala para el Departamento del Atlántico y estamos viendo cómo más podemos potenciar este tipo de tecnología en el país. Y lo que está por venir, tenemos más de 9.000 megavatios de capacidad instalada con conceptos ya favorables de conexión en la UBME. Para que tengan un contexto, el parque de generación actual del país es de cerca de 17.000 megavatios de capacidad instalada, o sea que más de la mitad con energías renovables no convencionales se podrían entrar en los próximos años. Y aquí otro gran anuncio importante, que ha sido un cuello de botella para la incorporación de energías renovables en el país, y es el sistema o el proceso de conexiones. Vamos a expedir una resolución que va a agilizar las conexiones al sistema interconectado de proyectos de energía renovable el día de hoy, y esto va a liberar más de 1.800 megavatios de obligaciones que ya se vencieron y están siendo un cuello de botella para la entrada de estos proyectos, y además vamos a poder asegurar todos estos 9.000 megavatios en los próximos años. Eso va a ser un cambio muy importante que también la industria nos había pedido desde hace varios meses, y después de haber trabajado con la UBME, con la CREC, logramos hacer ese cambio. Y tenemos para finalizar el tema de energía, la misión de transformación energética. Aquí se vienen unos cambios muy importantes en 5 frentes de trabajo, pero vamos a ver una evolución en la red de distribución con plataformas eficientes para el acceso de diferentes servicios. Se va a sofisticar también el diseño de la tarifa para darle mejores señales a los consumidores y poder evitar que haya inversiones que no sean eficientes tanto en generación como en almacenamiento. Se van a crear figuras como el agregador para representar a los usuarios con los recursos energéticos distribuidos, y vamos a poder tener una demanda mucho más activa y más participativa. Y la base de esto va a ser la medición inteligente. Tenemos ahí la apuesta del 75% de los usuarios con medición inteligente a 2030, y estamos obviamente trabajando en cómo va a ser el sistema de remuneración. Y para cerrar, tenemos una hoja de ruta en proceso del hidrógeno. Aquí un tema muy importante: tenemos un potencial grande tanto de hidrógeno verde con energías renovables no convencionales, pero también de hidrógeno gris, hidrógeno azul, utilizando por ejemplo el carbón térmico, que es un recurso muy abundante y de muy buena calidad en el país, o el mismo gas natural. Y también vamos a apostarle a temas de geotermia. Ahora, pasando a movilidad sostenible, aquí también llevamos más de un año de haber aprobado la Ley de Movilidad Eléctrica Nacional, con resultados concretos. En 2019, con la ley apenas operando cerca de 6 meses, Colombia fue el líder a nivel regional en venta de vehículos eléctricos, por encima de países como Chile y República Dominicana, que también le han apostado a este tipo de movilidad. Ahí tenemos obviamente descuentos tributarios, descuentos en revisiones técnico-mecánicas, en SOAT, etcétera. Y esto se complementa también con
otro tipo de combustibles de bajas o cero emisiones, como es el caso del gas natural vehicular, del GLP para vehículos, que también ya lo reglamentamos, y obviamente de una mezcla más alta de biocombustibles, donde ya probamos programas para que utilicen un porcentaje más alto de biodiesel en los vehículos de carga pesada. Entrando en petróleo y gas, aquí siempre hemos tenido un reto, y son las reservas, tanto de petróleo como de gas, y ahí nos hemos enfocado en 4 sectores muy importantes: el desarrollo de proyectos costa afuera, seguir obviamente fomentando la exploración continental, el tema de los yacimientos no convencionales y el recobro mejorado. Y ahí, como lo decía ahora, en agosto del 18 encontramos un sector donde estaba paralizada la firma de contratos nuevos por más de 5 años. Nos dimos un trabajo muy fuerte con la Agencia de Hidrocarburos, y en lo que va corrido de este gobierno hemos firmado 31 contratos nuevos. Tenemos un proceso permanente de asignación de áreas que fue muy efectivo en 2019, ahora se viene un tercer ciclo en este último trimestre del 2020 y se viene un cuarto ciclo en el primer semestre del 2021. Hay 25 contratos en zonas continentales con casi $1 billón de inversión en la fase exploratoria, y en la parte costa afuera, que es una de las grandes apuestas, tenemos 6 contratos con empresas del primer orden internacional como Exxon, Shell, Repsol, por supuesto Ecopetrol, y ahí hay inversiones en la fase exploratoria por $2 billones. Ahí además hay un gran potencial para la región Caribe, para ciudades como Barranquilla, que han venido trabajando con el Ministerio de la mano para poder posicionarse como un hub de servicios y bienes petroleros para abastecer no solamente esta industria colombiana, sino a nivel regional. Y mientras que tenemos los desarrollos costa afuera, y mientras que terminamos los pilotos de yacimientos no convencionales, que ya tenemos el marco regulatorio en firme y ya tenemos expresiones de interés por parte de 3 empresas, pues tenemos que asegurar también el suministro de gas para el país. Y ahí una de las grandes apuestas es la planta de regasificación, la segunda planta de regasificación en el Pacífico, con un gasoducto que la conectaría a Buenaventura con el interior del país. Ahí los pliegos saldrán de manera definitiva a final de este mes. En aproximadamente unos 8 días tendremos ya los pliegos expedidos, después de haber surtido un proceso de comentarios por parte de inversionistas y agentes interesados. Y pasando al sector de minería, que también es de gran importancia, y es de gran importancia porque, además de lo que dijo Bruce ahora, que de todos los mitos que ha habido, pues tenemos que decir que este es un país minero de tradición desde la época de la colonia. El sector minero ha estado presente en el desarrollo económico de varios departamentos y de Colombia. Fue gracias a la minería donde se dio esa asociación de capitales para después tener un proceso de industrialización en Colombia. La minería ha estado presente desde el inicio, tanto la minería metálica y posteriormente la minería de carbón, y por supuesto la minería de materiales de construcción, que es fundamental. Pero ahora, con esta nueva transición a la cual estamos apostando, la transición energética, pues la minería es absolutamente fundamental para poder lograr la transición. Y aquí simplemente unas cifras importantes: se necesitan más de 45 toneladas de cobre por cada megavatio de capacidad instalada de energía solar para la construcción de paneles. Igualmente, una turbina típica de generación eólica requiere más de 4.7 toneladas de cobre, 335 toneladas de acero, 1.000 toneladas de concreto, y así con otros minerales como el oro, como la plata, como el molibdeno, como el níquel, que oímos permanentemente llamados de actores a nivel internacional para que se haga más minería, obviamente minería responsable, minería con todas las de la ley, pero una minería que nos va a permitir poder tener la generación de energías renovables y poder permitir el almacenamiento de energía, que es sumamente importante. Y aquí es importante también mencionar que hay unos departamentos que dependen de la minería en un grado bastante alto. Por ejemplo, La Guajira y el Cesar, su Producto Interno Bruto, dependen entre un 30 y un 40% de esta actividad, pero además es un sector que genera empleos directos. Tenemos más de 350.000 empleos que genera la actividad minera hecha con todas las de la ley, más de 1 millón de empleos indirectos, y este es uno de los sectores que es fundamental también para la reactivación, porque es el que apalanca todas las obras de infraestructura.
Y ahí en esa diversificación nos la estamos jugando por nuevos grandes proyectos de minerales metálicos. De los 8 proyectos resalto aquí 4 muy importantes. El día de mañana vamos a estar con el presidente Iván Duque en Buriticá inaugurando la primera mina de oro subterránea a gran escala en el país. Esta mina va a producir entre 260 y 300.000 onzas de oro al año, va a incrementar la producción de oro del país en cerca de un 22-25%. Tenemos otro gran proyecto en Antioquia, que es el proyecto de Gramalote, que iniciará la actividad de construcción y montaje el próximo año con inversiones de más de 900 millones de dólares. Y hay otros grandes proyectos, como el caso de Quebradona y de Sotonorte en Antioquia y en Santander respectivamente. Estos 4 proyectos, solamente para hacer una ilustración, podrían generar 4.5 billones de dólares en inversiones, más de 12.000 nuevos empleos directos y puedan incrementar nuestras exportaciones en 500 millones de dólares al año. Y como parte de esta diversificación de la canasta, vamos a lanzar con la Agencia Nacional de Minería un proceso de áreas estratégicas, donde este año hemos estado haciendo la estructuración de cómo se deben asignar esas áreas, utilizando también tecnología de punta como el nuevo sistema de ANA Minería, y la idea es poder lanzar un proceso competitivo en 2021. Tenemos 37 bloques potenciales ya identificados, en particular van a estar en el departamento de Cesar, Guajira, Antioquia y Tolima, y creemos que con esto le vamos a poder dar un gran dinamismo al sector minero, que sabemos que hay muchos ojos puestos de inversionistas internacionales apostándole a este sector, que también va a ser fundamental en la reactivación económica. Y para cerrar con una imagen que me gusta a mí mucho, y es mostrar cómo este sector es absolutamente fundamental y puede coexistir perfectamente con otras actividades. Aquí vemos una imagen del campo de producción de Castilla en el Meta, donde vemos en la parte superior izquierda el campo petrolero. Este es un campo que tiene autogeneración con energía solar para todas sus necesidades de electricidad, y ven la granja solar con paneles, y además está colindando con un cultivo de palma, que es el insumo para poder generar biodiesel, que es otro de los biocombustibles que utilizamos en Colombia. Entonces este sector es absolutamente fundamental para la reactivación, puede coexistir. Estamos trabajando en este enfoque de portafolio donde creemos que todos cabemos, y la invitación es a seguir apoyando al sector, como lo hizo también Bruce en su presentación. Y con eso cierro y agradezco mucho el espacio y pues desearles un muy buen evento, que sé que hay unos paneles muy interesantes en el resto de la agenda que está planeada para el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y al doctor Diego Mesa, ministro de Minas y Energía. De esta manera culminamos el acto de instalación de nuestro evento. Y siendo las 9:54 de la mañana, y antes de iniciar con nuestro primer panel, los invitamos a ver los siguientes videos de Naturgas, Puerto Bahía, Celsia y campaña Colombia Arranca Seguro. Nuestra vida está llena de elecciones, de momentos que se encienden